Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Ya ha pasado la Navidad y se nos echa encima el año 2023. Este es nuestro último viernes del año. El equipo del programa os desea a toda la audiencia, a todos aquellos que nos estáis escuchando y viendo, que se nos cumplan nuestros sueños, que dejemos atrás tanta guerra, tantas pandemias, tantas desgracias y bueno, este tiene que ser nuestro año. En nuestro programa de hoy vamos a disfrutar de un maravilloso mundo mágico de los duendecillos, los gnomos, los enanos, las hadas y los elfos. Y lo haremos de la mano de un amigo, como siempre, de un invitado de lujo llamado Pablo Ruiz Osuna, graduado en Derecho, investigador, escritor, divulgador y autor de la obra Duendes, Diablos y Espíritus Familiares. Además, parte del equipo del programa Juan G. Caparrós y José Sevilla. Dirige y presenta un servidor, Fernando Muyor. Y ahora toca regalar ese libro que todas las semanas estamos regalando por gentileza de Ediciones Matrioska. En esta ocasión, un libro titulado La Catedral del Alma de Melinda Miceli, un precioso libro que te lo puedes llevar a tu casa tan solo siendo el primero en contestar a la pregunta que te vamos a realizar a continuación, y lo tienes que contestar dentro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. Para eso tienes que hacerte miembro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. ¿Y cómo te haces miembro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox? Atentos. Hazte Fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte Fan del Candelabro en iVoox ya mismo. ¿Te has hecho ya miembro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox? Pues si entras dentro de la comunidad verás que hemos puesto un post con la foto del libro que esta noche regalamos. Tienes que comentar aquí en este post la respuesta a la pregunta que te vamos a realizar a continuación. Si eres el primero en contestar, te llevas este libro a casa. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes han participado en este especial navideño del candelabro de este mismo año, la semana pasada? Vamos. El primero que conteste a esta pregunta aquí en comentarios dentro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox se lleva este libro a casa. Es muy sencillo. Y ahora sí, queridos amigos, pasamos a nuestra sección Habitación 237 con nuestro querido amigo y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todos estamos esperando: duendes, gnomos, hadas y otras criaturas del mundo mágico. El equipo del Candelabro os desea una feliz y mágica entrada de año 2023. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro.
Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches, feliz Navidad para ti, para tus invitados y para quienes nos oyen a través de la radio, nos están viendo a través de YouTube. Muchas gracias una vez más por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 y nos adentremos en el mundo del cine en relación con el tema de la semana. Duendes, gnomos, hadas, el cine está repleto y bueno, personajes que han pasado de la literatura infantil, popular, al cine en muchas ocasiones, a través de Disney con todas las desvirtualizaciones que queramos, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, Peter Pan, Pinocho. Televisivamente, ¿qué ha de decir del gnomo David? David el gnomo, sin duda, fue un referente durante muchos años para las generaciones de los años 70 y 80 que disfrutábamos de sus aventuras en televisión. Y con películas más actuales, y no nos alejamos de la animación, en el caso de Shrek también teníamos todo ese mundo de fantasía con estas criaturas. Pero me quiero referir a dos películas que quizás no sean las más representativas, pero sí que permiten una óptica distinta sobre algunos de estos personajes reales, de ficción. Lo importante es creer en ellos. En el caso de Amélie, la película de Jean-Pierre Jeunet, con ese personaje que se mete en la vida de todos, con esa deliciosa música de Jan Tiersen, y con esa chica que se va introduciendo, modificando, influyendo en la vida de los demás, y aquí el gnomo aparece en el personaje de su padre, que casi parece preocuparse más por un gnomo de jardín, la típica escultura, que por ella misma, que por su hija. ¿Y qué es lo que decide? Decide que con una amiga que tiene, que es azafata de vuelo, si no recuerdo mal, roba el gnomo del jardín, se lo da a su amiga, para que a cada uno de los destinos donde ella viaje, le haga una foto al gnomo en ese lugar y que le mande una postal a su padre, para sorpresa del mismo, que evidentemente se quedará perplejo cuando descubra esas habilidades viajeras, insisto, de un gnomo de jardín, de una escultura de gnomo de jardín. Quizá para algunos una de las formas más divertidas, más memorables y más reales, porque no, ya digo que es una escultura, no es un gnomo como personaje vivo, pero quizá una de las aproximaciones más simpáticas que se ha hecho al mundo de los gnomos, dotándole de una vida que incluso siendo escultura puede tener. Pero sobre todo esta semana quería hablar de una película que se titula Fotografiando hadas, dirigida y con guión de Nick Willing y protagonizada por Toby Stephens y Ben Kingsley. Fotografiando hadas nos remite a los comienzos del siglo XX, entre los años, la década del 10 y la década del 20, cuando se puso muy de moda en Reino Unido precisamente esto, fotografiar hadas. Había gente que pensaba que eran fotografías de hadas reales, y evidentemente en muchos casos lo que había detrás era un trucaje fotográfico con dobles exposiciones. La fotografía era un invento muy reciente, los trucajes fotográficos eran un invento todavía más reciente, y si la fotografía ya estaba demostrando que era el reflejo de la realidad, si en una fotografía aparecía un hada, es que tenía que existir. Esto es lo que le pasa al protagonista de Fotografiando hadas, un fotógrafo que ha perdido a la mujer a la que ama y que, lacerado por ese dolor, comienza a interesarse por el más allá. Y con todas estas cuestiones esotéricas y ultraterrenas es cuando entra en contacto con alguien que le enseña una de estas fotografías en las que aparece un hada, y a partir de ahí su obsesión se va a convertir en el centro de su vida y en tratar de descubrir qué es lo que hay detrás de esas apariciones de hadas que, como digo, en la década de 1910-1920 eran muy populares, esas fotografías en las que se veía en mitad de un bosque, por ejemplo, un hada que se veía que por tamaño nos recuerda mucho a Wendy, a Campanilla, el hada que hacía volar a Wendy en Peter Pan, y ese tipo faérico, feérico de personajes con el que se jugaban estas fotografías que, ya digo, fueron muy populares en esta época, y precisamente de esa obsesión es de la que nos habla Fotografiando hadas.
una muestra más de que, al igual que le pasaba al padre de Amélie Poulain, quizá en aquello en lo que ponemos nuestra fe es en lo que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que hay detrás. Si le estás dedicando más atención a un gnomo de jardín que a tu hija, lo mínimo que te mereces que te pase es eso, que te lleguen cartas del gnomo que ha desaparecido de tu jardín y que parezca haberse ido a dar vueltas por el mundo. Y en este caso, claro, cuando la pena, la pérdida, te hace buscar respuesta en el más allá, corres el riesgo de poder caer en alguna de estas engañiflas en las que se hace pasar a una chica con una ropa, con una serie de filtros, con una serie de trucajes fotográficos por un hada. Pues hasta aquí mi intervención de esta semana. Fernando, una vez más reiterarte el agradecimiento por esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 dentro del candelabro, y de todo corazón, para ti, para todos los oyentes y espectadores del candelabro, mis mejores deseos para este año 2023, así que feliz año nuevo. Estás escuchando El Candelabro. En nuestro último programa del año disfrutaremos del mundo mágico de duendes, gnomos, enanos, hadas y elfos en un programa que hemos titulado Duendes, gnomos, hadas y otras criaturas del mundo mágico. Y lo haremos esta noche de la mano de un invitado de lujo, Pablo Ruiz Osuna, graduado en Derecho, investigador, escritor y divulgador, autor de la obra Duendes, Diablos y Espíritus Familiares. El equipo de El Candelabro os desea una feliz y mágica entrada del año 2023. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia que todos estamos esperando. En esta ocasión un tema precioso. Estamos en Navidad, entonces vamos a hablar de esa magia de los duendes, de los gnomos. ¿Existen duendes? ¿Existen los gnomos? ¿Qué piensas, Pablo? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Pues bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Sí, ya sabes que es una pregunta polémica, hay de todo. Bueno, ya sabes que los padres de la Iglesia, pues algunos decían que sí, que eran pues una especie de diablos de bajo poder. Había los que creían pues que eran perversiones de la gente, bueno, habladurías y demás. Uh-huh. Últimamente, quizá por el fenómeno ovni y compañía, hay como una nueva teoría que dice pues que lo que hoy entendemos por ovnis, pues hace 200 años eran gnomos, ¿no? Que hay esa especie de identificación. Y por último tenemos pues esas personas que ya desde antiguo creían que lo que se trataba era una especie de almas en pena o espíritus de algún tipo. En ese sentido, cuando a mí me preguntan si existen o no, pues yo soy un poco ambiguo, porque depende de qué entienda usted por duende, ¿no? Digo, si usted entiende duende, pues esa especie de figurita concede deseos, pues no lo sé, no lo tengo muy claro. Ahora, sin embargo, he visto, bueno, ya lo vamos a hablar ahora a lo largo del programa, me llama la atención que no hablas de las hadas. Claro, es que igual ahora lo vas a tener un poco en primicia, ¿no? Pero la idea es, si este libro pues tiene la tirada necesaria, vamos a decir, sacar un segundo volumen que esté muy relacionado con el primero, en este de duendes, en que hablemos también del universo férico, pero de las hadas, ¿no? Ya solo de hadas, y este primero solo de duendes. Aquí hay un problema, enseguida los oyentes se van a dar cuenta, que es que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, cuando vas a las fuentes, hadas y duendes salen completamente mezclados. O sea, tú lees cualquier tratado sobre fairies y los fairies son lo que sea. Y hay veces que allí salen goblins o salen lo que sea, y están completamente entremezclados.
En la mitología ibérica sí que los separan un poco más, pero indudablemente están muy entremezclados. Lo que pasa es que, bueno, como el editor, yo creo que pidiéndome clemencia me dijo, por favor, Pablo, que no ocupe más de X hojas, pues digo, bueno, vamos a separar duendes de hadas para que esto no se vaya, porque bueno, es infinito, ¿no? Es infinito. Bueno. Pues vamos a presentar también a nuestros compañeros. Juan G. Caparrós, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí y un nuevo tema realmente que creo que va a ser apasionante, ¿no? Yo creo que sí. José Sevilla, muy buenas. Muy buenas noches, pues dispuestos a aprender mucho de duendes con Pablo, estas figurillas de nuestra tradición. Pues Pablo, en primer lugar, bueno, diferencias entre lo que son los duendes, los enanos, los gnomos, los elfos. Cuéntanos un poquito acerca de... Bueno, este libro se titula Duendes, Diablos y Espíritus Familiares. ¿Por qué lo titulas así? Bueno, al final fue un poco una broma jocosa de tanto editor como mía, porque realmente en el título ya está un poco la polémica de qué son. Es decir, en ese título está un poco consagrado algunas de las teorías de qué son, ¿no? O sea, por ejemplo, duendes, pues bueno, ya lo sabemos, pues esos seres pues a veces burlescos y demás. Diablos es otra de las formas en que a veces se les llaman las fuentes, es decir, donde cambiamos duendes podemos poner diablos y dicen exactamente lo mismo. Y luego, los espíritus familiares es una pequeña clasificación, bueno, alguno puede estar a favor o en contra de ella, pero vamos, se refiere a esa especie de duendes que parecen como más cercanos al ser humano, en especial a la casa, ¿no? Esos duendes que siempre hemos oído, que están en casa, que destrozan la cocina, que roban comida, pero que si les tratas bien parece que te ayudan. Bueno, eso siempre se les ha llamado familiar. Entonces, bueno, pues, duendes, esa especie de diablos, que son como unos duendes, pero parece que cuando ya son más malos, pues ya enseguida les llaman diablos, ¿no? Y esos espíritus familiares que serían todo lo contrario, que son esos pocos duendes, pues luego ya hablaremos de ello, pero no son tan majos como parece. Pero bueno, algunos sí los hay y esos son los que reciben el nombre, pues, de familiares, espíritus familiares, protectores. Bueno, ya sabes que la cantidad de nombres es infinita. Juanje, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, yo por ejemplo, este verano, bueno, en septiembre estuve por Asturias, por la montaña de Asturias, haciendo el Camino de Santiago primitivo entre Asturias y Galicia. Y allí referían los paisanos una especie de duende, no sé si a lo mejor, Pablo, se llaman el trasgu. Sí. Que está por todos lados, que silba en todos sitios y que ellos afirman, la gente más mayor que lo ha visto. La verdad que allí, como en aquella montaña enseguida se mete la niebla, y aunque hay, digamos, yo fui, lo más claro está en el año, que es a primeros de, digamos, septiembre, pero se oyen muchos silbidos. En fin, entonces siempre ellos afirman que está por todos lados, que asusta al ganado, que se mete entre el ganado, en fin. Pero es una figura, digamos, casi, digamos, mítica allí. Igual que también refirieron el bosque encantado de Amieva. No sé si también habrá estudiado en aquella zona, que hay, aparte de duendes, hay también especies como de gnomos, que también, digamos, ellos suelen ser, dan, digamos, el aspecto simpático de lo que tú has dicho, ¿no? Hay algunos que pueden ser más malévolos. Estos son, digamos, la parte simpática que ellos, pero eso sí, lo relatan con un poco de respeto, pero no de miedo, ¿no? Claro. Bueno, para empezar el tema del duende, y en este caso del trasgu, es bastante complicado, porque no tenemos a ciencia cierta claro dónde pudo surgir esa creencia. Tenemos algunos sospechosos habituales, ¿no? Que una es la típica creencia ancestral, ¿no? De que cuando una persona fenece, pues que su alma no desaparece de este mundo y, por tanto, algunos no saben abandonarlo y se quedan por aquí. Entonces, había cierta creencia de que estos muertos en pena pues serían esas almas o esos duendes que circulan. En cuanto al trasgu, sería como, no diré la cara menos amable, pero casi de este mundo duendil, lo podemos llamar así, porque el trasgu realmente
viene de transgredir, o sea, de transgredir, de molestar, de incordiar. O sea, casi todas las leyendas son lo mismo. Roba la leche al ganado, las molesta para que no produzcan leche a veces incluso, roban comida en los caseríos. Bueno, o sea, según parece se le diferencia de otros gnomos o duendes en que lleva la mano horadada, ¿no? Y es como la gran diferenciación que tiene. Eso sí, lo curioso de todo es que hay una gran diferencia entre lo que nos dice la mitología del aspecto que tienen y de su comportamiento y luego cómo nos ha llegado a los dibujos animados o a las series ya más conocidas, ¿no? Que la gente dice, bueno, ¿y se parece al David el Gnomo? Y digo, hombre, pues ciertamente no mucho, ¿no? La mitología pues les describe pues ciertamente muy feos, ¿no? Siempre cuando alguien los ve, pues es lo que has dicho tú, ¿no? De que, bueno, no les tengo miedo, pero tampoco estoy muy tranquilo con haberlos visto. Es como que me inquieta, yo quisiera que se fuera, ¿no? Siempre cuando ves la leyenda ves que el contacto con el duende nunca acaba bien. Y luego podemos, si queréis, entrar en a qué me refiero con que no acaban bien, ¿no? Con el trasgo está muy claro, porque el propio duende no viene con buenas intenciones. Eso te lo deja claro la leyenda, que viene con malas intenciones. Pero es que incluso los duendes que vienen con buenas intenciones, para el mortal, pues tomar contacto con ellos no es lo más provechoso, ¿no? Yo en el libro, pues bueno, hablo de una leyenda a modo de curiosidad, ¿no? Antigua, en que dice que un señor, pues bueno, ya sabéis que los supuestos reinos de los duendes, pues bueno, son invisibles, son muy difíciles de encontrar, pero las personas que por fin consiguen llegar ahí, pues parece que entran en un mundo pues bucólico, de riquezas, de conocimiento, de comidas majestuosas. Pero bueno, cuando por fin sale, él será todo lo feliz que quieras, pero cuando él sale, pues resulta que han pasado 100 años y todas las gentes que él conocía pues han fenecido. Entonces, claro, la historia te deja un sabor agridulce, porque es verdad que él sale y ahora es rico, y ahora es famoso, y ahora es listo, porque siempre los duendes te entregan algún objeto, bueno, pues que es como que la suerte te acompaña, ¿no? Como esto de Star Wars, pues la suerte te acompaña y no hace falta sable. Pero el pago es ese, que es como que has estado en el mundo de los muertos o en el mundo del más allá, y cuando vuelves al mundo real, el pago es terrible, porque claro, ya no te conoce nada. Hay otros tipos de duendes, ¿no? O sea, aparte del que se ha mencionado en estos momentos, ¿qué otros tipos de duendes podemos encontrarnos? Pues fijaos, yo hice en su momento, a ver, quiero dejar bien claro, porque luego siempre hay alguien que me dice, pero bueno, primero, ante todo, digamos que el pueblo llano, cuando hablaba de estas leyendas, nunca hacía ninguna clasificación, es decir, les daba igual, o sea, tan pronto decían duende, como decían gnomo, como decían enano, o incluso elfos de las minas, y se intercambiaban. Cuando yo tuve que escribir pues, un poco de esto, dije, bueno, pero ya, yo no puedo hacer eso, tendré que catalogarlos de alguna manera para que el libro tenga página 1 a la página 150. Esto es terrible, ¿no? Entonces, yo llegué a cierta catalogación, que era la siguiente, y a alguno le podrá chirriar, ¿no? Pero dije, bueno, pues me refiero a elfos de las minas o enanos, ¿no? A esa especie de duendes que viven en cavidades subterráneas, en montañas, ¿no? En cuevas, y que están asociados pues eso, pues a la búsqueda de algún tipo de mineral o a la minería o a lo que sea. Esta especie de lo que los galeses pueden llamar knockers, ¿no? Pues picadores, tal, que lucecitas que están dentro de la cueva, ese sería uno. Luego les llamé duendes, duendes de los bosques, o llamadlo como queráis, a toda esa serie de duendes que se supone que viven en parajes bucólicos entre la naturaleza, Habría otra catalogación más, que serían los duendes casa, o sea, o familiares, duendes de casa o familiares, que son esos duendes que por la razón que sea, que son pocos, pero bueno, hay algunos, ¿no? Que por la razón que sea infestan los habitáculos humanos, es decir, quieren estar en una casa o incluso quieren estar con una familia. Entonces, asocian esa familia y les siguen allá donde van. Esos son un tipo de duendes muy particulares, son los pocos, pero hay. Y luego hay un tipo de duende muy curioso, que ni siquiera les llaman así. Entonces yo les pongo en el libro como diciendo, bueno, cuidado, porque bueno, a mí me parece que también deberían ser duendes, aunque no se les llama duendes, que es algunas leyendas que aún se pueden recoger de la mitología ibérica, que habla de los espíritus de los cultivos. Entonces habla de que había unos seres que vivían en los cultivos y que tú no tenías que adentrarte en esos cultivos de noche porque no te iba bien, y que había que dejarles alguna especie de ofrenda para que no te molestaran, no te destruyeran en la cosecha y tal. Pero es que el arquetipo se parecía tanto a duendes que digo, es que yo creo que aunque les estéis llamando espectros, son duendes. Los puse también como catalogación. Pero fijaos qué complicada es la catalogación
y puede estar errada. O sea, alguno puede decirme, bueno, pero yo esto aún lo dividiría más. Pero bueno, hice esta clasificación un poco al menos geográfica, ¿no? O al menos asociados a un elemento en que aparece. José. Bueno, volviendo a tu pregunta inicial de si existen, hemos de pensar que al menos en nuestro entorno europeo empiezan desde la antigua Grecia. Ya existían unos bichitos, los kobaloi, que eran seguidores de Dionisos, que eran pequeñitos, que gustaba tomarle el pelo a los humanos, etcétera. En Roma también tenemos algo que podíamos equiparar en cierta medida a los familiares, como eran en cierta manera los lemures que vivían en las casas y a los cuales había que dejar las migas de la comida que caía al suelo y tal. Y luego nos encontramos con que proviene la gran tradición germana, que es la que se incorpora al mundo anglosajón, de todo el mundo férico, y de la colusión de esta tradición, por un lado grecorromana y por otro lado la germánica, nace el mundo de los duendes tal y como lo conocemos, ¿no? Que ha sido sobre todo especialmente dado a conocer a través de la literatura anglosajona y la literatura inglesa, y que incluso llega a grandes historias como las famosas fotos de hadas que se hacen a comienzos del siglo XX, finales del XIX, que incluso Conan Doyle las estuvo investigando y que se tuvieron por auténticas hasta mitad del siglo XX, ¿no? Con lo cual, no te puedo decir si existen o no, pero si no existen deberían existir, ¿no? Porque nos traslada a un mundo de la imaginación, un mundo vinculado a las fuerzas de la naturaleza y tal, y que nos hace soñar y tal. Y en el caso español, pues tenemos una enorme tradición de distintos tipos de duendes que van variando. Están los que tenemos en la parte del Cantábrico, hacia la zona y el Pirineo, otros en Castilla, etcétera, cada uno con su peculiaridad, ¿no? Y volviendo a lo que comentaba nuestro invitado del duende que tenía un agujero en la mano, pues ese duende, la tradición española era que para que no incordiara había que dejar en el suelo granos de arroz o granos de trigo, porque tenía una obsesión por contarlos, y de tal manera que los ponía en la mano para contarlos y se le iban cayendo, con lo cual estaba entretenido y dejaba de molestar, ¿no? Una de las bonitas tradiciones que hay. Sí, la verdad es que es curiosísimo, porque hay incluso la posibilidad, lo que pasa es que eso ya es muy complicado de demostrar, ¿no? Pero hay la posibilidad incluso de que el duende, yo siempre lo digo muy entrecomillado, porque claro, ¿y eso cómo lo puedo demostrar, no? Pero hay la posibilidad de que el duende sea una superposición de diferentes deidades, ¿no? O creencias que las haya acabado absorbiendo el duende. Porque, por ejemplo, muchas veces los duendes, parece, algunos, no diré todos, pero muchos parece que entran por la chimenea, se cuelan por la chimenea o se manifiestan a través del fuego. Entonces, claro, ya en tiempo antiguo los romanos no apagaban el fuego con la idea de que el fuego era como una especie de espíritu que protegía la casa. Entonces, vas viendo cómo hay una superposición de estas cosas que son curiosas. Con lo de darles un grano y él se pone a contar, ¿no? Y entonces se le pasan las horas y finalmente se va como molesto por no haberse salido con la suya. Es curioso porque ese mismo arquetipo, cambiando algunas cosas, te encuentras en muchas leyendas de duende, en que el duende, si te quieres librar de él, parece que tienes que entrar en su juego, y si por fin le engañas o le haces alguna broma muy pesada, pero a él desaparece. O sea, él está acostumbrado a hacer duendes, a hacer bromas y a molestar a todo el mundo, pero cuando por fin le molestan a él, eso no lo soporta y desaparece, ¿no? Es como y vemos el paralelismo de que con el mito del enigma le pasa justo lo mismo, ¿no? De que ella está acostumbrada a hacer un enigma a los hombres y que fallen, y entonces ella te devora o lo que sea, pero cuando por fin aparece un héroe que dice, oye, pero hazme una pregunta, le hace la pregunta y él le contesta bien, pues resulta que le entra la locura y se suicida. Entonces, es curioso ver cómo hay algunos arquetipos que se repiten, vayas donde vayas, de todos estos mitos. Entonces, el duende puede ser, por eso cuando me preguntan, ¿existen o no? Digo, es que claro, al final el duende es tantas cosas que a lo mejor sí, porque claro, hay un momento que les digo, bueno, existen, ¿no? Acaba ese capítulo que digo, ¿quién sabe? Y claro, yo les digo, bueno, es que resulta que son duendes, esas extrañas criaturas que parece que precedieron al hombre y que han estado con nosotros. Son duendes las extrañas luces inteligentes que se ven en determinados momentos del año, tal. Son duendes los espíritus de los muertos que no han podido pasar. Son duendes. Y digo, bueno, es que al final parece que casi todo el universo
mágico o vamos a decir preternatural son duendes. Entonces, claro, al final, pues digo, quién sabe, ¿no? Puede ser, porque, aunque sea solo por eliminación, ya tenemos muchísimos candidatos a ser duendes. De todas formas, hemos de recordar que durante muchísimo tiempo la creencia en los duendes se tomó de una manera absolutamente en serio. De hecho, la propia Inquisición, el famoso caso del doctor Torralba, por ejemplo, con su duende familiar que le enseñaba cosas y tal, pues el hombre las pasó un rato bastante complicado, ¿no? Y en lo que comentabas, Pablo, de que el duende tiene una naturaleza que vamos a llamarla bipolar, que puede ser buena o mala. Incluso el mismo duende que suele ser bueno también puede actuar de mala manera y tal. Hay también muchas tradiciones que dicen, por ejemplo, que jamás hay que comer nada que te dé ni un duende ni nada, porque te llevas a su mundo y no vuelves. Y también el tema de en algunas zonas de Europa y en Castilla menos, pero alguna hay también de que se decía que a veces las hadas y los duendes cambiaban sus niños por los niños humanos. O sea, es toda una tradición tremendamente complicada que, como muy bien dices, sume en una serie de figuras un montón también de deidades precristianas y de la tradición y de fuerzas elementales y tal, para hacer una figura de nuestro folclore europeo tremendamente atractiva. Sí, sí, además es curioso porque, bueno, yo al final en el libro, pues claro que saco esa parte pues más entrañable de los duendes, pero bueno, por eso tiene ese tono así gótico el libro y tal, porque bueno, es que la parte un poco más oscura también la trato, ¿no? Digo, bueno, escuche, es que hay casos de duendes que raptan a niños, hay casos de duendes que atacan, bueno, me refiero con intención de matar, o sea, estamos acostumbrados a que las leyendas más modernas pues son que te molestan, ¿no? Pero digo, no, escuche, he encontrado leyendas antiguas, otra cosa es que digamos que no son el mismo duende, o bueno, ya otro me tendrá que explicar por qué, ¿no? Este cambio, y ahora parece que es más mazo, ¿no? Cuando llegamos al siglo XX. Digo, no, escuche. Yo tengo ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? De los espectros y los tratados de las minas, parece que se llama el tratado, y dice, no, el duende, aquel duende de la mina, claro, le llama diablo o espectro de la mina, ya volvemos a lo mismo, pero vamos, cuando te describe cómo es, dices, esto es un duende, hijo mío. Dice, tenía un hálito venenoso y cuando se enfadaba podía dar muerte a los mineros. Digo, bueno, ostras, una cosa es que te robe pan, otra cosa es que te intente asesinar, que hay dos cosas. Entonces, luego también, por ejemplo, hay cosas curiosísimas, ahora que has dicho el tema de la Inquisición, he encontrado un caso en que, bueno, que estaban juzgando a una persona y claro, la Inquisición estaba escandalizada porque él refería haber tenido, bueno, ya entendéis, haber intimado con ese ser. Y claro, me hizo mucha gracia porque claro, en la Inquisición lo que les estaba molestando es que decían, bueno, pero si el duende es varón, ¿no? O sea, lo que les estaba molestando no es que el hombre hubiera intimado con un duende, ¿no? Pero bueno, pero ¿usted es homosexual o no? Dijo, no, que se transforma en mujer, ¿eh? O sea, digo, yo hago pactos con el diablo, pero de bien, ¿no? Claro, en la mentalidad de la época os imagináis, ¿no? Que dijera, primero, pacto con el diablo y encima en un acto carnal homosexual. Pues bueno, estaba la Inquisición hecha polvo. Era ¿no? más peligroso la parte carnal que la de... Claro, ¿no? Entonces la pongo como cosa graciosa, ¿no? Decir, bueno, te están juzgando por haber hecho un pacto con el diablo y la Inquisición en vez de decir, bueno, pero es que va a ir usted al infierno por el pecado de tratar con un diablo. No, estaban preocupados, pero bueno, entonces ¿era mujer o era hombre? Estaban preocupados de ese aspecto, pero fijaos cómo se abre el abanico. O sea, tenemos desde el típico duende, pues, porque también lo tenemos, o sea, yo al final no oculto nada, tenemos el típico duende que se encuentra un niño en el bosque y entonces le hace una especie de prueba y si el niño la supera, pues ya una especie de le ayuda de por vida o le da algo que le solucione la vida. Se lo tenemos, ¿no? Una especie de, pues el enano vigorista, una especie de cosas de estas. A la vez también tenemos duendes que son, es que cuando lees la leyenda dices, bueno, si esto fue verdad alguna vez es terrible, ¿no? Pues por ejemplo un duende que juega con un niño a adivinanzas, le dice, te daré todo el oro que quieras si me entregas tu alma. Y digo, bueno, esto es terrible, ¿no? Lo que le está proponiendo el duende, aquí no va de buenas, esto es completamente terrible. Y luego ya tenemos el más alto grado de maldad, que es cuando efectivamente son violentos con las personas o creen que tienen que ser apaciguados o si no, pues eso, te destruyen la mina. O sea, hay muchas tradiciones en que se cree que si esos duendes no están apaciguados, o te van a estar más gracioso, ¿no? O que no te van a dejar encontrar oro, porque al parecer ellos tienen la capacidad de ocultarlo o hacer que aparezca a voluntad, o sea, te lo pueden robar y ya no encontrarás oro en esa mina, o peor todavía, dice, o
o les dejamos un poquito de leche, un poquito de pan, o mañana nos tiran la mina. Y aquí caemos todos. ¿Sabes? Fíjate qué abanico desde este duende, una especie de duende con C de deseos, no me gusta decirles así, pero una especie de duende buena onda, diríamos en terminología moderna, a este duende que, bueno, como no me pongas un poco de leche, es que vamos, aquí le rompo el brazo a alguien. ¿Qué diferencia hay entre el duende y el gnomo? Pues fíjate, aquí yo creo que a alguien le voy a escocer, pero para la desgracia de muchos, entre un duende y un gnomo, podríamos decir que es que no hay ninguna diferencia. Porque realmente gnomo es un término relativamente común, o sea, común hoy, pero es relativamente moderno también. O sea, tú ves que en las versiones más antiguas no aparece gnomo y se comienza a popularizar. Y de hecho, ni siquiera sabemos qué significa. O sea, hay como dos teorías de qué significa y están como muy cogidas por pinzas. Mucha gente dice, no, gnomo significa aquel que conoce. Digo, ya, pero es que entonces no categorizas nada. ¿Cómo de que conoce? Bueno, pues conocerán todos los duendes, ¿no? Y otros dicen, no, gnomo es quien vive bajo tierra. Y digo, bueno, tampoco categoriza nada. Entonces, es decir, como la propia palabra gnomo no categoriza nada, al final yo digo, bueno, es que un duende y un gnomo, pues son maneras de decir. De hecho, si donde aparece gnomo, usted lo cambia por enano, nos quedamos tan anchos. Y si donde pone enano ponemos duende, también nos quedamos tan anchos. Hay una serie de vocablos que no... Bueno, a ver, está bien porque cuando escribes un libro así no tengo que decir todo el rato duendes. Puedo decir otros vocablos y no me repito, ¿no? Pero salvo eso no hay nada, porque fijaos que es lo que decíamos al principio, que al pueblo le daba igual. O sea, yo he encontrado más de una vez, por ejemplo, gente menuda, duendes también. Elfos de las minas, duendes también. Duendes, claramente es. Espectros de las minas, pues, duendes también. Enanos, también lo mismo. O sea, que al final tienen una serie de nombres que el vulgo les ha ido poniendo y son, pues eso, a veces son traducciones directamente, porque elfos de las minas, pues claro, si nos vamos a la mitología germánica, pues ya ves que los elfos oscuros se parecen mucho a lo que nosotros conocemos como duendes, realmente. En esta categorización yo entiendo que queda muy chula, pero luego cuando entras a las fuentes dices, es que no es tal, o sea, no existe, es inconfundible un término con el otro, se puede confundir y no hay ningún problema. De todas formas, a mi juicio, la palabra gnomo, tal y la conocemos últimamente, es más una colonización cultural extranjera. Sí. Que algo que realmente se haya usado, porque en los textos castellanos y tal no se habla jamás del gnomo, es una figura jamás. Que entra a través de la literatura de los cuentos centroeuropeos, fundamentalmente. Es decir, hay docenas de nombres para diferentes duendes, cada uno locales, por así decirlo. Cataluña lo llaman de una forma, el mismo duende lo llaman de otra forma, a lo mejor en Asturias, etcétera, pero el término gnomo como tal y como lo conocemos en España ahora mismo, es una colonización cultural, o sea. ¿Y desde qué época serán los primeros escritos donde aparece la palabra duende o algo similar? ¿De qué siglo tienes en la antigua Grecia? Sí, lo que pasa es que no aparece, claro. El problema o sea, claro, la palabra duende también hay cierta discusión de dónde puede venir. Parece que lo más aceptado es que venga de doñet, o sea, duende, o sea, señor de la casa, sí, básicamente. Entonces, claro, si viene de señor de la casa, eso significa que, bueno, nos podemos remontar perfectamente, en el caso europeo, por favor, a la antigua Grecia, a la antigua Roma, en que ya creían en esa especie de deidades. O sea, lo que más que, porque eso yo soy de los partidarios que creo que hubo una especie de creencia primigenia, ¿no?, que luego fue evolucionando hasta lo que hoy entendemos como duende. Pero que tiene muchos números de ser sospechosa esa creencia por la cual se creía que cuando, por ejemplo, a nosotros se nos muere el abuelo, se nos muere el bisabuelo, no se va, sino que se queda en la casa protegiendo la casa, digo que podría estar ahí. Podría estar aquí, claro, ya no tenía el nombre duende, pero yo creo que ahí, o sea, en realidad, duendes y compañía
pues sí que salen en algunos tratados, pero fijaos ya, es que nos vamos casi a época medieval, cuando lo podemos atestiguar bien, que seguro que la gente les llamaba duendes, nos tenemos que ir casi a época medieval. O sea, quiero decir, después de la caída del Imperio Romano, pues ya tenemos, pues en plena Edad Media, siglo XV, en Jardín de Flores Curiosas, ya aparece la palabra duende. En el 16 es de uso generalizado. Sí, en el 16 ya es de uso generalizado. Con anterioridad, la idea del duende está, pero no se les llama propiamente duende, se les llama algo así como dioses de los bosques o espíritus de los bosques, pero luego cuando los describes dices, es un duende, que ves, por ejemplo, Martín de Braga, que dice, bueno, esta gente obviamente les insulta, ¿no? Porque es un libro precisamente para insultar estas creencias. Dice, bueno, aquí está esta gente que nos pide no venir a trabajar el sábado porque quiere adentrarse en el bosque para rezarle a las hadas, las sílfides y otras criaturas del bosque como espíritus y tal. Y dices, bueno, ahí te está diciendo pues que la gente les deja leche y de tal a estos seres. Daos cuenta de que, por ejemplo, algunos duendes tienen patas de cabra. Sí. Entonces, esos mismos seres que nos dice ahí Martín de Braga de es que en latín a veces es de correctione rusticorum, que es como, bueno, estas costumbres de esta gente, pues aparecen. Pero duende, hasta Edad Media bien entrada, no lo encontramos en todos los documentos como asociado a la figura que hoy tenemos, ¿no? De hecho, Pablo, si te fijas, has dado en gran medida también en el clavo, ¿no? La figura y el comportamiento del duende se parece muchísimo en ocasiones a los ritos paganos de adoración a Fauno y a Dionisos en muchas de sus características. Sí. De hecho, bueno, eso lo he podido atestiguar también, pues porque a veces se ponen contigo, en contacto contigo gente de otros países en que a lo mejor también hay leyendas de los duendes, porque a veces pensamos que es una cosa europea, que sí que es verdad que le tenemos bastante culpa, ¿no? Hay que sacar pecho a veces de que tenemos bastante culpa, pero en otros países y en otras tradiciones también tienen sus duendes, ¿no? Con sus particularidades. Pero fíjate que una de las cosas que siempre están ahí es la burla, la risa y una especie de juego macabro o incluso una forma de comportarse anárquica, quería decir, tal. Entonces, justo el dios Dionisio, una de las cosas por las que era famoso era porque él y todo su séquito, pues eran la risa, la burla, era como la antítesis, ¿verdad?, de otros dioses que eran más, pues, ordenados, era todo lo contrario. Entonces, es curioso ver que el duende, una de las formas que tiene de avisarte o de llamarte la atención es que te tira piedras, que te molesta, o que chilla. O sea, mucha gente que me dice que ha visto uno o que lo que sea, pues ya que estoy, pues les escucho tal, y me dicen, bueno, y digo, bueno, ¿cómo empieza ese contacto? Y muchas veces me dicen, oigo una risa extraña, siempre te dicen que es una risa no humana, y digo, bueno, vale. O sea, digo, que tiene unas características, dicen, bueno, es que es demasiado chillona o demasiado hilarante para que eso lo pueda hacer un humano normal, ¿no? sin morirse en el intento, ¿no?, de intentar hacer esa risa. O me tiran piedras o lo que sea, ¿no? Y las formas en que tienen de aparecerse se parecen mucho a cómo te podían aparecer los faunos. Es curiosísimo que dicen en los mismos lugares. Curioso también, que ha sacado el tema, las ofrendas que se le dejan a los duendes se parecen muchísimo a las que se dejaban a los faunos. Que a los faunos se les dejaba un poco de leche y un poco de pan. ¡Oh, sorpresa! Es que el duende quiere leche y quiere pan. Rara vez, o sea, a ver, ya hay alguna leyenda, qué casualidad, muy moderna, en que se come otras cosas, pero las que vas tirando para atrás dice que la gente les deja panecillos, leche y poca cosa más. O sea, que es justo eso, y es lo que se les dejaba a estos seres. Por lo cual, bueno, parece que están de alguna manera en la misma familia, en la misma tradición cultural o mitológica, metemos al duende. Luego tenemos los yinas también, de la tradición árabe, que también tienen un comportamiento muy parecido, aunque en ocasiones bastante más siniestro, ¿no? Eso es. Juanje tiene por ahí una pregunta. Sí, yo quisiera decir que si hay, Pablo, algún hábitat, digamos, determinado para cada tipo de duende, ¿no? Hay un duende, digamos, que está en las minas, como ya has dicho, otro en los bosques, o incluso has dicho que algunos pueden estar solamente en una determinada vivienda o en un sitio, digamos,
rural, ¿no? ¿Existe un hábitat determinado, una zona determinada para cada tipo de duende? Pues, claro, ahí, si fuéramos a mitología comparada, sí que hay cosas curiosísimas. Porque hay un duende de cuyo nombre no puedo acordarme, porque como es mitología eslava, pues ya se me escapa. Pero es curiosísimo porque, claro, yo he hablado de duendes de casa, ¿no? Digo, bueno, esto en la mitología ibérica me salvo. Pero en otras mitologías ya encontramos cosas extrañísimas, como que allí había un duende, del que me hablaba mucho un compañero que me hacía mucha gracia, que en vez de estar en la casa, era únicamente del baño. O sea, únicamente vivía en el baño de los humanos. Entonces, bueno, ¿dónde se puede ver el duende? O sea, ya está fastidiado. O sea, ya no tiene que estar en la casa. No. Usted solamente lo puede ver en el baño. Es un duende del baño. Entonces, es curioso. Estamos acostumbrados, yo creo que también por cierto romanticismo del siglo XIX, en que parece que los duendes son como protectores de toda la naturaleza. Y muchas veces lo que están es en un lugar muy determinado y solo en ese lugar. Y, entre comillas, lo que pase a 5 millas a la derecha o 5 millas a la izquierda no le interesa porque no es su territorio. Entonces, yo lo que sí que he encontrado es, en alguna leyenda antigua, en que, por ejemplo, un hada o un duende, según se creía, estaba vinculado a determinado árbol. Esa era su casa. Entonces, si le pasaba algo a ese árbol, le pasaba algo a él. Es como una versión muy romántica, ¿no? De que este es mi territorio y si mi territorio se destruye, yo también me destruyo. Lo que sí es cierto, que no podamos decir, bueno, es que viven solo aquí. Vale, no, eso no lo podemos decir. Lo que sí que podemos decir es que parece, por la razón que sea, que estos seres son más fácilmente observables, aunque no siempre, pero digamos que el 90% de los casos, en zonas rurales. Eso lo tenemos clarísimo, que en bosques, en lugares en que haya poca gente, parece que, ya que sé que hay gente que los humaniza y les intenta buscar una especie de comportamiento racional, ¿no? Por la gente, los que son más creyentes, dicen, bueno, es que ahí están más a gusto, no sé qué, eso no lo sé. Pero sí que es verdad que si miramos 1000 leyendas, pues parece que 996 son pues de parajes, de campos. Siempre tienen que ser bosques bastante frondosos o incluso eso ya es como muy, muy mitológico, pero bueno, existe, por lo cual yo lo voy a decir. Hay un lugar especial en que se supone que es como la entrada al mundo de estos seres, que es lo que eso sí que se han encargado los dibujos. Digo, bueno, para algo que han acertado, vamos a decirlo, ¿no? Que es esa especie de que le llaman anillo de hadas, que son pues formaciones que suceden de modo natural, que por ejemplo, por la razón que sea, pues unas cuantas setas han crecido de tal forma que han hecho un círculo y la gente creía que entrar en ese círculo de determinada manera te conectaba con el mundo de las hadas. Entonces, ahí sí que sería, ¿dónde viven? Pues ahí sí que tenemos un lugar en que dices, solo ahí es donde se entra en su mundo. Porque hay esas dos vertientes. Hay de que los duendes parece que viven con los bosques, pero luego, por eso digo que la mitología a veces puede ser contradictoria. Y esa otra parte contradictoria que dice, bueno, no. Viven ahí, pero no viven ahí porque tienen como su mundo paralelo en el cual hay que entrar, hay que irles a buscar, hay que hacer un determinado ritual. Hay cosas extrañísimas, ¿no? De que, por ejemplo, tienes que dar, en el punto en que se supone que está el hada, tienes que dar 12 vueltas sobre ti y andar hasta no sé dónde y volver hacia el lugar sin equivocarte una vez y entonces se abre un portal. Por ejemplo, hay una que es así, ¿no? Otra es, bueno, ya la conocemos, que es abusar de según qué sustancias estupefacientes. Bueno, la manita Buscari y compañía, pues según parece, abren ese mundo. Luego, es curioso porque, aunque los duendes, como has preguntado, puedan estar en un lugar, claro, si no sería muy fácil, ¿no? Si hoy diríamos todos con cámaras, ¿no? de alta definición y aunque sea por casualidad, alguno tendría que pasar en algún momento. Pero parece que no es suficiente. Pero yo les pregunto, ¿no? Yo soy así como más racionalista, digo, bueno, pero si hay un lugar, pues vayamos todos con cámara, ¿no? O con lo que sea, o con armas, y tarde o temprano algunos se escaparán. Dicen, no, es que eso no vale, porque según parece son invisibles para el ojo humano casi todo el tiempo, salvo en determinados momentos del año, ¿no? Esas noches de San Juan, esas noches de luna no sé cuántos, y por si eso fuera poco, parece que además tú tienes que hacer algo para verlo. Es muy famosa la idea de que una roca horadada, ¿no? Más o menos circular, si ves por ella en la propia noche de San Juan a determinada hora, pues verás una especie de juego de luces que supone que es que comienzas a vislumbrarlo. Eso, Callejo tiene una teoría que, bueno, la voy a utilizar aunque digan, pero eso no es muy científico. Bueno, ya, pero algo hay que hacer. Que es que él dice que están como a una frecuencia diferente. Dice, pues como si pones la radio
Dice, bueno, es que vamos FM. Y digo, no, y es que yo no soy FM. Bueno, pues entonces no la escuchas, ¿no? O no la tienes. O dices, no, es que yo estoy en tal, tengo tal compañía y no puedo ver el Canal 5. Pero el Canal 5 existe, lo que pasa es que usted no lo tiene sintonizado, ¿no? Pues eso es lo que te dicen un poco la gente a la que le preguntas de dónde están, dónde viven, por qué. Por supuesto, una vez ya les tienes localizados dónde viven, pues bueno, esos lugares, pues queda muy claro que la mano humana jamás los podría haber construido. Siempre te dicen, pues, palacios de nácar y cristal, que es, hombre, como nosotros diéramos un palacio de cristal, pues o se quebraría o lo que fuera, ¿no? Siempre son palacios imposibles debajo del agua, de cristal, y dices, bueno, eso, aunque fuera por la presión, o sea, siempre son historias, pues, un poco más o menos fabulosas de montañas que aparentemente no hay nada, pero que cuando entras es un palacio majestuoso, lleno de oro y de nácar, bosques, pues eso, que no hay nada hasta que se hable un portal, vamos a decir, que eso ya es muy moderno, decirlo portal, porque nunca en las fuentes se le llama portal, porque no entendían estas cosas de las dimensiones. Ellos se dicen, se abre un pasaje a su reino. Claro, hoy le llamaríamos portal. Has hablado acerca de la comunicación. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo podríamos comunicarnos con ellos? Pues mira, porque esto me hizo mucha gracia, porque a raíz de publicar el primer libro, obviamente, la gente se lo empezó a leer, tal, y entonces me comenzaron a llegar preguntas. Pues claro, algunas eran tan rocambolescas que, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Pero otras sí que tenían cierto sentido y las comencé a recopilar. Y una era esa, justo, era, bueno, dije, yo quiero ver un duende, quiero no sé qué. Y bueno, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Y digo, sí, bueno, pues yo le ayudo. Que sepa que no sé si le va a salir bien, pero bueno, yo le ayudo. Entonces, bueno, la primera es la más fácil, ¿no? La primera no hace falta que hagamos nosotros nada, es simplemente que algunos duendes, por razón que desconozco, y que espero que con los años pues alguien me lo conteste o me lo conteste yo a mí mismo, te eligen, ¿no? Hay una serie de duendes que por la razón que sea aparecen en tu casa o te aparecen ante ti y entonces te eligen. Ahí ya tienes la mitad del camino hecho. Te ponen una prueba y si la pasas, se supone que son, tampoco me gustaría decir tus amigos porque es un término muy humano, pero bueno, están de tu lado, vamos a decir que están de tu lado y te son propicios. Claro, pero eso pasa pocas veces. Entonces, la gente quería, pero no me ha pasado y quiero provocarlo yo. Bueno, entonces tenemos diferentes maneras. Una es, ante el lugar en que sepamos que la tradición dice que suelen aparecer, pues entonces buscar en determinados momentos, ya hemos dicho eso de la piedra horadada, tal, que no funciona. Bueno, no, calma, aún tenemos más cosas, ¿no? Otra es, pues efectivamente, atraerle mediante regalos. Lo que haríamos con cualquier dios que queremos que nos haga caso. Pues, bueno, el dios de la guerra, pues ¿qué le harías? Le ofrecerías sangre, le dirías que tal, le pondrías ahí lanzas ante la estatua, tal. Bueno, pues esto no hay que ir tan allá. Bastaría con hacerle alguna especie de altar con esas ofrendas que hemos hablado de leche, de pan, de no sé. Bueno, puede ser que esto no funcione. Y como solía no funcionar, cada vez íbamos bajando más el escalafón de lo enfermizo, ¿no? O sea, estos serían como las formas amables de tratar con el duende. Pero luego había formas menos amables de tratar con el duende. Entre las formas menos amables de tratar con el duende comenzó a circular la idea de que había cierta forma de subyugarlos, ¿no? Y obligarlos a hacer lo que tú quisieras. Que esto podía ser de dos maneras. Nadie sabe, porque la mitología a veces viene muy completa y a veces viene incompleta. Una de las maneras que yo digo es que alguien, por la razón que sea, posea algún objeto de poder que, bueno, tal y como pasa, por ejemplo, en las 1001 noches o tal, ¿no? Que tienes una lámpara y obligas al ser a que se meta en la lámpara. Entonces, quien tiene esa lámpara tiene el poder sobre ese ser. Si por lo que sea pierdes la lámpara o lo que sea, prepárate. Pero bueno, pues en la mitología ibérica también hay una serie de objetos de poder por el cual a estos seres les puedes obligar a hacer lo que tú quieras. Obviamente, como no te han elegido, como no te has ganado su confianza, la posibilidad de que ese pacto, bueno, no pacto, ¿no? Sería casi esclavitud, ¿no? Pero la posibilidad de que esa esclavitud genere alguna situación en la que el duende por fin se vengue de ti, ya te avisa la leyenda, ¿no? O sea, la leyenda, por ejemplo, en Aragón es muy típico que se creen los Minairons, ¿no? Son como una especie de duendes pequeñitos, tan pequeñitos que caben, por ejemplo, pues dentro de una cajita, dentro de una lámpara, dentro de un estuche, ¿no? Entonces, siempre aparece una persona que, por razón que sea, tiene un objeto mágico con el que puede controlarlos. Pues los saca, cumplen. Ellos siempre dicen una palabra, pues bueno, es en fabla, ¿no? Que dicen, ¿qué fem? O sea, ¿qué hacemos? Tú les vas dando órdenes.
según parece, si no eres capaz de darles una orden o si olvidas decir la fórmula para que entren dentro, ellos ya no están subyugados a tu poder y por lo tanto, pues bueno, te intentan asesinar, ¿no? Se intentan vengar de aquel que les ha tenido esclavizado. Esa sería una forma más de contacto. Y bueno, si conoces a alguien que te haya dado ese objeto de poder, tú tendrás a ese duende asociado a ese objeto de poder. Ahora ya entramos en la última, que yo ya le digo en el libro, pues bueno, es que yo espero que nadie lo haga, pero bueno, yo por eso digo, bueno, cuidado, ¿no? Por fin, hay muchos, ¿no? Pero había, por ejemplo, cierto libro conocido como el Ciprianillo, ¿sí? Que bueno, ¿quién lo escribió? Ojo, ¿no? A mí me parece que cada persona dijo que era suyo y se ha creado una especie de inventario popular alrededor de ese libro, porque hay tantas versiones y tantas cosas escritas que al final dices, bueno, esto no sé si lo escribió alguien o alguien dijo que lo había hecho y alguien se lo copió. Bueno, en todo caso, en aquel libro, que tengo por muy extraño, porque la verdad es que dice cosas muy fabulosas y tal, hay un apartado en que hablaba, ¿no?, de la idea de poder conjurar a un duende. Claro, lo que pasa es que cuando tú quieres traer a un ser de ese mundo, el precio a pagar es muy grande. Entonces, no valía, claro, hoy la gente dice, no, yo hago magia. Digo, no, tú haces una magia moderna. La magia antigua, o lo que la gente creía por magia antigua, era magia terrible, que hoy tendrías por terrible. Entonces, yo lo pongo en el libro, que es que, bueno, lo que empieza el conjuro y dice, bueno, tú en el conjuro harás no sé qué, pero es que lo primero que te piden es, no, cogerás un gato, le sacarás los ojos, y digo, ostras. O sea, que creían eso, ¿no? Que creían que a base de magia de sangre podías conjurar ese duende y obligarle a que hiciera lo que tú quisieras. O sea, una especie de magia negra, ¿no?, para conseguir a ese duende. Y ya por último, que yo ya creo que esa es si esto no ha sido suficiente aberración, aún tenías otra aberración más, que era construirlo tú. O sea, crear un duende. No iba a ser tan inteligente como un duende normal, pero bueno, se puso de moda la idea de que podías crear un homúnculo. Entonces era pues coger un huevo, que hubiera puesto una gallina en determinadas circunstancias, cubrirlo de estiércol de no sé qué y coger pues semen humano o lo que sea y inyectarlo de alguna manera en ese huevo. Y según parece, si lo criabas de determinada manera, pues aparecía una especie de pequeño humanoide, imaginaos, una especie de golem, pero duende, que cumplía todos tus deseos. O sea, imaginad hasta dónde llegaba, vamos a decir, la obsesión por encontrar estos seres, porque se creía que estos seres te podían volver rico, con lo cual mucha gente se arruinó comprando este cipranillo, mucha gente hizo experimentos rarísimos para encontrar este duende, con lo cual fijaos que hemos pasado de una especie de contacto, vamos a decir, bueno, maravilloso y tal, a esta especie de magia negra que obsesionó durante siglos al ser humano. Juanje. Yo quería preguntarle a Pablo que si alguna vez se ha encontrado él en su largo estudio que ha hecho sobre este libro, si ha habido en algunas regiones, por ejemplo, que se haya cristianizado la aparición de estas figuras, de estos personajes. Por ejemplo, cuando yo viví en Guadalajara, en la zona esta iba yo mucho a Pastrana, Sigüenza, Medinaceli, Humanes, Sita, y creo que había muchas ermitas que había allí una especie de muñeco, pero un muñeco o muñeca desvencijada, y cuando se acercaba el día de fuera ermita de San Julián, por decir un nombre, ¿no? Llegaba el párroco y enfadado quitaba ese muñeco, ¿no? Y luego la gente lo voy a poner, porque sabía que ese muñeco tenía vida, ¿no? Se te ha contado que si alguna aparición o algo ha sido luego, digamos, cristianizada, y bueno, y entonces se ha hecho como si fuera la aparición de un ángel, cuando a lo mejor era de una, digamos, figura, digamos, de este digamos, estilo, ¿no? Misteriosa, claro. Quizás. Con el tema del duende es muy curioso porque, bueno, por eso a veces duendes y hadas son casi lo mismo, o sea, pertenecen al mismo mundo, pero es muy curioso porque ante la idea de la religión, el hada se comporta completamente diferente al duende. O sea, el duende
en vez de prohibirte que hables de Dios o de lo que sea, en las leyendas se burla. O sea, de hecho, uno de los duendes más famosos siempre es el típico duende que se viste como un abad o como un franciscano y comienza a hacer travesuras dentro de un convento. Eso es muy típica, ¿no?, de un duende que se viste con la capucha, tal, y que está tocando el órgano y molestando a los curas. O sea, tenemos ese duende que parece que, lejos de que le da miedo a la religión, se burla. Bueno, o sea, a ver, que claro, que se burla ya es como una palabra muy humana. Yo diría más que nada que no le tiene ese temor reverencial, ¿no?, que se supone que la gente le debería tener. Imaginad qué épocas, ¿no? En 1600, que la gente entraba en una iglesia y, bueno, no alzaba la voz, pues de repente tienes a un bicho, si es que creemos que estaba allí, que se pone a tocar el órgano y a molestar a los frailes. O sea, bueno, que él está aparte. O sea, queda muy claro que él está aparte de esa religión, que no le guarda ningún tipo de respeto, ¿no? Y que si tú le dices Padre Nuestro o lo que sea, porque a lo mejor él se ríe. En cambio, el hada sí que lo prohíbe. Por ejemplo, es muy típico leyendas en que el hada se casa con un humano y que es curioso que le pone como condición que jamás diga ninguna expresión, ni siquiera de estas que decimos, que las decimos a lo mejor sin pensar en Dios, ¿no? Que dices, ¡uy, Dios mío! No es que en ese momento creas que Dios está detrás viendo lo que te ha pasado, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, incluso esas expresiones te las prohíbe. Y es muy típico que, por ejemplo, Mari, hay alguna leyenda de Mari, ¿no?, en que Mari dice, no, yo me caso contigo, señor de Vizcaya, pero siempre y cuando no digas nada de Dios. Entonces, en cuanto alguien dice, ¡ay, Dios mío, lo que ha pasado hoy!, se enfada y se va corriendo. O sea, hay esas dos vertientes, pero el duende, así como cristianizado, tenemos esas dos versiones y luego tenemos otra, pero ya es muy minoritaria, ¿eh? La verdad es que te voy a decir que es muy minoritaria, que es esa especie de duende domesticado y que ahora está como una especie de, no diría al servicio de la religión, pero casi. O sea, tenemos duendes, por ejemplo, que han pasado a ser la imagen, una especie de Santa Claus. Pues hay duendes que parece que en Navidad te traen cosas, ¿no? Allí en el País Vasco tienen, que claro, te dirán, no, es un gigante. Bueno, pero es que por la forma de comportarse también parece un duende, que es a ver si me sale el nombre, porque tiene un nombre, Olencheiro creo que es. Que es que en Navidad baja de su montaña mágica y se aparece o desaparece y trae regalos. Entonces, esa es un mito totalmente pagano, que se ha cristianizado y que cumple una función de la Navidad. Pues bueno, un duende regalando cosas por Navidad, que es una festividad hoy cristiana, chirría un poco. Nosotros, bueno, aquí tenemos una tradición muy graciosa en Cataluña, que no es que sea propiamente de duendes, pero es animista 100%, que es que nosotros tenemos el cagatío, que en realidad, si lo pensáis fríamente, es que creemos que un tronco está vivo, ¿no? y que trae regalos. Entonces, bueno, cuidado, porque esta es una tradición que yo que sé dónde la podremos localizar, pero la tenemos. Con lo cual, parece que todos estos seres sobreviven a la religión, los duendes directamente se burlan. O sea, es muy claro que ellos en las iglesias se burlan, que hacen que desaparezcan los libros. O sea, no parece que les tengan miedo, salvo, y no se sabe muy bien por qué, a las campanas. Parece que hacer sonar las campanas de las iglesias producen los duendes un estado alterado que, bueno, huyen. Pero es que las campanas parece que es un símbolo universal contra todo, vamos a decir, contra todo el ultramundo, ¿no? Parece que si suenas las campanas se van los vampiros, se van los fantasmas, todo desaparece si suenan las campanas, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, pero bueno, es curioso, ¿no? Se burlan de todo, pero como a alguien se le ocurra tocar las campanas, eso sí que parece que les da miedo. Pues, bueno, ahí interesante. Cosa, ¿no? Al cura le molestan, pero si el cura se le ocurre tocar la campana, pues ya sabe cómo librarse de ella. Sí, pero lo que dice Pablo es muy interesante porque efectivamente el mundo férico de hadas, duendes, ondinas, etcétera, era un mundo que jugaba otra liga. O sea, la religión lo consideraba en gran medida, la Iglesia los podía considerar como, en algún caso, como temas de incultura o del propio término pagano, en el término original del término, que es el habitante de los campos, una cosa así, pero no se hizo una especial persecución porque no se les consideraba contrarios a la religión, se les consideraba un mundo aparte, igual que la Inquisición, por ejemplo. En España el tema de la brujería se la consideraba de una manera completamente distinta en Europa. No tenían un aspecto diabólico o satánico en el sentido de tener el enfrentamiento religioso. De hecho, y me estaba recordando lo que estabas contando,
podemos hacer referencia a libros que fueron bestsellers de la época y que eran perfectamente admitidos incluso por la propia Inquisición en el índice, como era el Amadís de Gaula, donde hace también una continua referencia a hechiceros, magas, hadas, también duendes, etcétera. Pero hasta lo que yo conozco, este mundo férico de duendes y hadas no ha sido cristianizado conforme avanzó la religión. Ni siquiera en la época, ni siquiera en la zona de Centro Europa tuvo una especial conversión. De la misma forma que muchos santos locales son cristianizaciones de santos paganos, cuando decían, pues si tienes dolores de estómago tienes que rezarle a San no sé qué. Claro. En todo caso eran figuras religiosas precristianas que son fagocitadas, sería el término, para llegar a ese grado de sincretismo. En el tema de duendes, hadas y este tipo de figuras, pues no se produce una cristianización de las mismas hasta que lo que yo conozca. Claro, es que si os fijáis, la figura del duende se parecía demasiado a una especie de espíritu menor, con lo cual muchos padres de la Iglesia o los confundían intencionadamente o malintencionadamente con una especie de diablos de bajo rango. Pero muchos padres de la Iglesia dicen, bueno, es que los duendes existen porque en el fondo no son sino espíritus o diablos de poca monta. Entonces te encuentras a más de uno que dice, bueno, son eso, ¿no? Además, es curioso porque como poco a poco parece que estos duendes, claro, quien cree, o sea, vamos a decir, hay diferentes maneras de estudiar los duendes, ¿no? Yo los estudio desde un punto de vista, pues eso, antropológico, histórico, no entro en si existen, no existen, por qué se comportan de una manera, pero bueno, lo que sí está claro es que bien llegada la época cristiana y bien entrada la Edad Media, parece que los episodios en que el duende causa la muerte de alguien van disminuyendo. No sé si es que los duendes se volvieron más majos, no lo sé, ¿no? Pero van disminuyendo. Entonces, claro, era muy difícil decir que era obra del mismísimo Lucifer, decir que, bueno, pero ¿a usted qué le ha hecho el duende? No, mire, me pellizca un poco el pie, me ha tirado una piedra o me ha robado la comida. Claro, que digamos que esos episodios a la Inquisición pues no podían decir que aquello era el mismo Lucifer que había bajado a la tierra, porque dice, vamos a ver, ¿cómo va a ser un diablo si no provoca más mal que alguna burla y no mata? Entonces, muchos padres de la Iglesia decían, bueno, ¿para qué vamos a combatir esto, ¿no? Sí, sin embargo, sí se produce, porque era un culto tremendamente popular en toda Europa, a la transposición de la figura, y volvemos al tema del fauno, en la conversión con la imagen típica del diablo, con los cuernos, con las patas de cabra, la risa. Es decir, ahí sí se produce una transposición completamente de la figura y se sataniza una divinidad anterior, ¿no? Claro, es que para los ojos, claro. A ver, aquí hay diferentes cosas, ¿no? Porque sin querer ahora romper una lanza para la Iglesia, que tampoco no me han pagado, me da igual, ¿no? Bueno, si quieren pagarme está bien, ¿no? Pero no me han pagado. Es verdad que había una parte, minoritaria por supuesto, de la brujería que sí que podríamos llamar esa brujería terrible, ¿no? En el sentido de que, aunque la gente cree que eso no ocurría, digo, no, sí ocurría. O sea, sí que había gente que creía que a través de pactos de sangre, de sacrificios, podías hacer que esas energías estuvieran de tu parte, o que esa especie de diosa madre terrible, que exigía sacrificios, había gente que sí que creía eso. Yo imagino que para los primeros cristianos, que por supuesto ya hacía siglos que se había abandonado lo de los holocaustos, ¿no? De animales o lo que sea, bueno, cuando veían eso, veían el mismo diablo y tal. Ahí pudo haber cierta culpa. Pero es que además las propias formas de rezar y tal, yo imagino que para los primeros cristianos debía de parecerles pues algo, pues eso, muy anárquico, destructivo, porque claro, fijaos que es cuando tú ves, por ejemplo, la típica hoguera gigantesca, gente que está bailando a través de la hoguera, que habla barbaridades, porque ya sabéis que lo que hacían era, pues bueno, que se tomaban unas hierbas que te hacían hacer de todo, ¿no? Entonces, eso tú entrabas en mitad del bosque y veías eso, por supuesto, al chico le entraba susto y lo contaba, y bueno, aquello debió de dar un miedo
tanto por estas veces en que sí que hacían cosas terribles, que eran minoritarias, como estas otras, y yo imagino que hubo un momento que la Iglesia dijo, bueno, tenemos que parar esto. En cambio, con el tema del duende, como no había toda esta liturgia, vamos a decir, un poco más perversa, pues bueno, lo dejaron estar, no molestó, pero es verdad que había determinados cultos en la zona de los paganos que la Iglesia veía que eso no paraba. Y claro, yo entiendo que hasta cierto punto pudieran querer combatirlo, porque, bueno, claro, veía esa gente que dice, no, es que nosotros creemos pues que hay que decapitar un niño porque esto nos ayudará a ser más jóvenes. Claro, espera un momento, esto igual no está bien, ¿no? Igual esto no está bien. Entonces, había algunos casos así y, claro, bastó con que hubiera 3 o 4 casos de estos, con que la histeria fuera, pues toda esta gente lo hace, ¿no? Entonces, al final fue un choque, es que era hasta un choque directamente cultural, porque una de las cosas diferentes, y entonces por eso chocan, y todo lo que no es así choca con la visión cristiana, es que hoy creemos, o no creemos, quien no crea, no cree, ¿no? Quien cree, cree que él reza, y entonces intercede ante Dios, y es Dios quien decide si uno tiene que ser salvado, si tiene que ser ayudado, como queráis. En cambio, es que la brujería está al revés. La brujería cree que puede engañar a las fuerzas, de alguna manera, para que hagan lo que uno quiere. Entonces, claro, eso para un cristiano de aquella época, por favor, hoy nos daría igual, pero para un cristiano de aquella época eso era, bueno, eso es una aberración. O sea, va contra la voluntad, va contra el orden divino de las cosas. Entonces, ¿no? Usted quiere destruir mi mundo. Porque, o sea, el choque cultural, claro, hoy, digamos, en aquella época en que la gente era intolerante, o sea, el choque cultural, cuando tú crees que el propio orden de las cosas lo niegas como bruja, yo imagino que, claro, cuando se encontraba un creyente de la nueva religión, el cristianismo, con un creyente de la antigua religión, bueno, la quedada en el bar bien no tenía que acabar. Sí. Estamos hablando de duendes todo el tiempo, sin embargo, no sabemos cómo serían los duendes y los gnomos exactamente. Bueno, dentro de lo fantástico. Claro. Fijaos que, bueno, para empezar, los duendes son infinitos. O sea, yo he hecho una tipología, pero bueno, daría para escribir 9 libros solo de diferentes criaturas féricas, ¿no? Una tras otra, pum. Sí. Por ejemplo, en algunas zonas de Brasil, pues hay un tipo de duende, que es Mayantu, que tiene aspecto de sapo bípedo. Es un sapo bípedo y entonces es una especie de duende que si consigues contactar con él es majo. Hay duendes que tienen, pues eso, esa especie de patas de cabra, ¿no? Como el diaño burlón o el diablo cojuelo, que es curioso porque ese va cojo, ¿no? Entonces, no sabes si es que porque ya sabéis que la mitología dice que algunos demonios fueron tirados desde arriba por Dios, ¿no? Entonces dicen, no, es que como cayó desde el cielo, cuando pecó este duende, pues se ha quedado ahí, ¿no? Pero la más típica, vamos a decir, la más típica, pues bueno, sería un ser de una pequeña estatura, aunque hay algún caso de ser muy alto, pero bueno, generalmente son bichos de pequeña estatura. No tanto quizá como hacen los dibujos animados, ¿no? Que caben en una mano, tal. No, eso ya es un poco más raro, ¿no? Hay algunos, pero es un poco más raro. No, vamos a imaginar en un ser entre 1,20, 1,50, como mucho, no más. No, antes una cosa, pues que le sacaríamos una cabeza y media por lo menos, ese ser. Bastante feo. Bueno, pues hay las dos. Barbudo, muchas veces barbudo con una larga barba blanca, bueno, siempre como símbolo de que son muy viejos y que el tiempo parece que no pasa para ellos, ¿no? O sea, son viejos, pero parece que son viejos desde siempre. En algunos otros casos, pues una especie de pues eso, orejas picudas, manos pues increíblemente... O sea, siempre, por ejemplo, hay cierta obsesión en las leyendas por decirte que los miembros del cuerpo no están proporcionados. O tienen la cabeza demasiado grande, o los brazos anormalmente largos, o unas manos con unos dedos muy largos, demasiado finos, tal. Anatómicamente es una cosa que ya ves que un humano normal no es. El color también es, pues eso, pues excesivamente pálido, ¿no? Que los humanos no somos tan pálidos, ni siquiera la gente, no, pero tú eres muy blanco, ya, pero no eres pálido, ¿no? Entonces, esos son pálidos. Y muchas veces, que esto es curioso porque es muy típico de las leyendas, el tema de los ojos. Claro, por la forma de dibujarlos hoy en día creemos que tienen el iris como el nuestro, pero en las leyendas antiguas te dicen directamente que muchas veces tienen los ojos negros.
Entonces, claro, ya te están diciendo que es un ser, pues eso, fuera de lo común, muy relacionado al mundo de los muertos, porque, bueno, tener los ojos negros siempre está asociado al mundo de la muerte. Pues este sería un poco, o sea, no quedaría guay para una serie infantil, pero este sería un aspecto más de esto, ¿no? Pues eso, manos como garras, ojos negros, pálidos, a veces como grisáceos, o otros que son eso, pues muy barbudos, pero muy feos, siempre muy arrugados, cuando por los ojos como así, como más cerrados, o sea, es como, la idea es, yo creo, ¿no? Que como provienen del mundo de la Tierra, pues son duros, pero feos como el mundo de la Tierra, ¿no? Eso es lo que a veces se decía, que tenía ese aspecto, pues eso, muy sabios, pero también muy feos el aspecto. Si viéramos uno, pues nos parecería pues un poco grotesco. Así es como aparecen en los escritos, o ¿en qué te has basado para concretarlos, pues mira, para definirlos? A ver, está complicado porque los escritos varían muchísimo. Yo incluso he encontrado algún escrito en que dicen que son muy feos, que tienen patas o de cabra o tal, y que tienen la cabeza de caballo. Pero claro, eso dibujarlo era tan imposible que me dije, bueno, es que no sé qué hacer, ¿no? Lo pondré, pero no se me ocurre cómo dibujar esto y que no sé cómo puede quedar bien esto, ¿no? Pero había algunos. Luego en otras leyendas, sobre todo esto ya sería en la zona de España, de Ramón Sostres, compañía, te hablan del Trenti, es como una especie de duende de los bosques, pero te dice que es completamente negro, cubierto de hojas, pues muy delgado, garras, patas, y que luego al parecer lleva como una especie de campanita, y solo así pues puedes, porque bueno, siempre, se medio camufla, es invisible, es lo que queráis, y parece que la única manera, una de las pocas, de saber que está por ahí es porque oyes un ligero tintineo, ¿no? De esa campanita que lleva. ¿Por qué lleva esa campanita? Ah, bueno, eso ya no lo dice la leyenda, ¿no? Hay veces que te dices, bueno, ¿por qué leches tiene una campanita? Pero bueno, tiene una campanita. Lo diré, en el Jardín de Flores Curiosas o en el Ente Dilucidado, es curioso porque muchas veces se dice que tiene esa voz chillona y tal, pero parece que esa obsesión que tenemos nosotros hoy de describirlos, de cómo eran, de qué aspecto y de no sé qué, no te dan tantos detalles. Realmente muchas veces te dicen, bueno, eran bajitos, voz chillona, muy, muy feos. Se ha acabado, ¿no? Ya no te explico nada más. Entonces, bueno, al final, pues juntando una fuente de aquí, lo que se deja lo que se deja pues hicimos una especie de croquis en que más o menos encajaban las diferentes características que sueltas te habían dicho de un tratado a otro. Porque yo que sé, Constantino Cabal pues le da igual. Constantino Cabal, como para él son espíritus, son los muertos. Entonces no te lo describe, no te dice nada, ¿no? Estos son los muertos. Como ya, pero no me puedes dejar así. Entonces ibas a otro y te decía, no, estos son, en el fondo son diablos, pero con patas de cabra. Y, hombre, ya, ¿y el resto del cuerpo? También da igual. Digo, bueno, pero entonces, ¿será que a veces tienen patas de cabra? ¿Será que a veces tienen cabeza de caballo? Digo, pero lo normal, ¿qué es? Entonces, bueno, en los tratados, pero ahí tenemos un problema, porque ya son relativamente modernos, entonces no sé si, ¿no? Pero todos los tratados del siglo XIX, ahí sí que te dicen, pues bueno, son bajitos, tienen los ojos tal, tienen las orejas picudas, bla, 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 pero ya es más moderno. O sea, lo que os decía de que esta clasificación moderna, esta obsesión es muy moderna. O sea, para los antiguos, pues les da un poco igual, ¿no? Hay veces que sí que te lo describen claramente, pero hay veces que te dan descripciones o muy vanas o que no se sostienen o incluso contradictorias. Yo me he encontrado el mismo mito a un lado y a otro lado y digo, bueno, es que si es el mismo ser esto no tiene ningún sentido porque me lo habéis descrito completamente diferente en un lado y el otro. Entonces, al final, bueno, pues ¿qué hago? A veces que en el libro digo, bueno, que sepan ustedes pues que he encontrado estas dos leyendas y que son incompatibles en todo orden. Pablo, ¿considerarías tú que, después lo estás hablando de la descripción del mito, que el extraterrestre, el gris de hoy, el visitante dormitorio, sería nuestro duende del siglo XX, del siglo XXI? Pues hay una cierta teoría, lo que pasa es que es muy polémica porque enseguida te cae la gente como buitres, que es decir
que en el fondo la propia idea de los ovnis y la propia idea de los duendes está tan interconectada que es que parecería lo mismo. Yo no sé si puede ser lo mismo, pero es que, a ver, yo en uno de los libros hacía un paralelismo y decía, vamos a ver, la gente que dice ver estos seres, cuando luego hablas con ellos, están confundidos, no saben el tiempo que ha pasado, han perdido la noción no solo del tiempo, hay veces que del espacio, que te dicen que han estado en otro lugar, o que se han perdido, o que de repente dicen, he aparecido a 15 kilómetros de donde yo estaba y no sé cómo he llegado aquí. Y eso te dicen lo mismo con los gnomos y duendes y compañía, o con el ovni hoy. La propia forma, que eso es curiosísimo, la propia forma de inicio del contacto en las fuentes antiguas dicen que una de las cosas es que ves una extraña luz inteligente. Y hay veces que del duende solo se ve eso. Entonces, a veces que dicen, no, es que es una extraña luz azulada que hace cierto ruido o que se comporta de una manera, porque bueno, si tú ves una luz estática, hombre, esto no va a ser un duende, pero si ves una luz que hace sí, para el lado, para arriba, no sé qué, dices, hombre, esto parece que esté vivo, parece que sea inteligente, ¿no? Entonces, parece que con los ovnis es igual. Es más, los ovnis tienen los ojos negros, son bajitos, son, bueno, son, vamos a decir, anormales, ¿no? En el sentido de que, bueno, nadie tiene la cabeza así de grande, pero sin embargo parece que no tiene cuerpo, parece que no tiene órganos. Cosa curiosa, porque los duendes, alguna leyenda he encontrado que dicen que van desnudos y que se refiere que tienen sexo, pero en el 90% de las veces no refieren ningún sexo. Es decir, la gente cree que son masculinos, vamos a decir, porque tienen barba. Pero no conozco, salvo esa leyenda, ese caso de la Inquisición que hemos dicho al principio, que parece que podía convertirse en un aspecto femenino para intimar con aquel pobre mortal, no parece que tengan sexo. Eso es curioso, porque hay esa parte que sí que cree que tienen sexo, que pueden tener hijos con los hombres, hay esa parte de leyendas, pero si esas las obviamos, ¿no? Que ahí sería donde se rompería la teoría de que son ovnis, porque entonces dirían, pero entonces ¿cómo es que tienen las hadas niños con los humanos? Uy, ya me has fastidiado. Pero si esas las quitamos, en el otro 80% de los casos, donde pones duende, pones ovni, y funciona, ¿eh? Enajenación transitoria de ¿dónde he estado? ¿Qué me ha pasado? Yo veía esa luz y obedecía esa luz, pero yo no debería ir allí, pero yo no podía. Era como que te hipnotiza, yo no debería ir allí, pero tenía que ir. Porque claro, hay veces que le dices, bueno, gente que a lo mejor me escribe por las redes, igual, y yo le digo, perdón por la expresión, digo, pero ¿por qué demonios fuiste ahí? No sé, yo veo una mitad de la noche, una luz que se mueve inteligente, si es que lo he visto, lo primero que pienso es, bueno, ¿estoy cuerdo? Bueno, sí, primera, sí, ¿no? Segunda, digo, ¿para qué vas ahí? No sé, lo bueno no te espera si vas en dirección a... Pues bueno, es una cosa normal. Dice, no, es que yo lo intentaba, pero era como que esa luz era tan brillante que primero yo me quedé paralizado y después como que yo tenía efecto túnel y lo único que podía hacer era dirigirme a esa luz. Y eso mismo que te explican de los duendes, pues por la gente que he hablado, porque yo de ovnis, claro, no puedo hablar en plan sentar cátedra porque sé mucho menos, pero la gente que sí que conozco, que esto lo ha estado leyendo, digo, oye, ¿pasa esto con el tema que te explican tus amigos y tal de los ovnis? Y dice, no, es que en un 90 y tantos % me han contado lo mismo que me acabas de decir tú de un duende del siglo XII. Pues fíjate, o sea, son los ovnis, la versión moderna y, vamos a decir, edulcorada hasta cierto punto para que pueda ser creíble hoy. Yo ahí lo dejo para los espectadores. Sí, muy curioso. Juanje. Sí, lo mismo que estamos hablando, Pablo, de que el duende aparece, o lo que se llama duende aparece con una luz, como muy bien has descrito. ¿Has encontrado algún texto, alguna vez que alguien haya intentado deshacerse de un duende, por ejemplo? Para que la gente, digamos, tenía miedo, pues podíamos pasar por algún camino rural o por algún bosque o incluso acercarse a una iglesia, algún caserío o algo. ¿Has encontrado que ha salido algún caso de que se han deshecho de la presencia de un duende? Sí, es curioso. Bueno, ya de entrada la mitología siempre deja muy claro que una vez el duende ha puesto el ojo en ti o en tu familia o en tu casa, como queráis verlo, es complicado librarse de él. De hecho, una leyenda bastante graciosa, bastante jocosa, es la típica en que les entra un duende en casa
están hartos del duende, no pueden dormir, no hay quien entienda ese duende, porque el duende, para él no está mal lo que está haciendo. Es curioso porque siempre se les describe como amorales, entonces el duende se está divirtiendo, no entiende por qué la gente se quiere ir de la casa, pero si él está siendo la más de divertido. Lo que pasa es que para la gente no es tan gracioso. Poner una campana en tu casa. Claro, entonces mucha gente lo que dice es, bueno, nos vamos a ir de la casa y que se quede el duende aquí, ¿no? Ya no hay quien viva aquí, Entonces vamos a recoger las cosas, Y de repente, pues eso, dicen, oye, ¿la sartén dónde está? Y de repente se oye en el carrito, la llevo yo, ¿no? Es que es la voz del duende. Entonces ya dicen, bueno, porque no vamos a ir a ningún lugar, volvamos a casa porque este se viene con nosotros, ¿no? O sea, que ya deja muy claro que es difícil librarse. Sin embargo, sí que hay algunas maneras de librarse. No hemos dicho la de las semillas, porque hay las dos versiones. O porque la mano la tiene horadada, en el caso de los trasgos y tal, o parece que las matemáticas no eran lo suyo. Entonces, si le pones más de 100, pues como él sabe contar hasta 90 y tantos, pues se pierde, se pone nervioso y vuelve a empezar. Y como se vuelve loco ahí, se hace de día, y cuando se hace de día, el duende ya se enfada y desaparece para siempre. Sería como la más sencilla, ¿no? Pues te pongo aquí 100 granos de trigo y aquí lo tengo entretenido. Por alguna razón, hasta ahora no tengo explicación, pero bueno, es así, hay cosas que no la tienen. Parece que tienen cierto miedo a la sal. Parece que la sal pues provoca en ellos pues eso, pues que les da miedo, que tal. Y otra cosa que es curiosa, porque parece que, bueno, eso, como están tan asociados al mundo de la muerte, a los espíritus y tal, otra cosa que también les hace huir es agua. Tal cual. O sea, por ejemplo, el Trenti se dice, dale cualquier cosa si quieres que sea tu amigo, dale leche, dale lo que quieras, pero no se te ocurra darle agua porque para él es ponzoñosa. O sea, si la bebe o si se la tiras por encima, para él es como veneno puro, es arsénico. ¿Vale? Entonces, bueno, como los gremlins, Pablo, como a los gremlins, ¿no? Claro, se ve que el agua no es de... El gremlin se moja y se llama de San Quintín, claro. Claro, luego, a ver, ya esta la pongo en el libro, pero digo, bueno, a ver, por descarte ya nos queda una, que es la más enfermiza, pero bueno, que es que si tú sabes que están en determinado lugar, si ese lugar lo destruyes, también les destruyes a ellos, teóricamente. Entonces, bueno, si crees que están en tal árbol, en un roble blanco, pues tallo el roble blanco. De hecho, la gente que se quería librar de las hadas procuraba que determinadas flores o determinados árboles nunca estuvieran en su jardín. O sea, un roble blanco, nada. Una encina, nada. Porque ahí, teóricamente, unas setas de no sé qué, nada, porque ahí se supone que puede haber duendes. Pues hay algunas hierbas, belladona y compañía, que parece que atraen a las hadas. Y dices, bueno, si no quieres tenerlo, pues ni se te ocurra tener eso en el jardín. O sea, ya te dicen, no tengas esto en el jardín porque de algún modo las atrae, es donde su energía es... Porque hay como no sé si decir, hay como esta cosa que, bueno, suena muy romántica, ¿no? Que es que como que las hadas y los duendes tienen como un espíritu vaporoso. Entonces, ante determinados elementos, pues parece que se vuelven más nítidos y por tanto son más visibles. Con lo cual, si tú quieres que se pire o que al menos no te moleste, pues oye, que esté en el mundo de los espíritus y que no te moleste. O sea, tú haces cualquier cosa que les impida materializarse. Esa es otra. ¿Que a ti te gustan los tréboles? Bueno, en mi campo tallo todos los tréboles y ya verás tú que pronto este pobre duende corre en desbandada. Con lo cual, a pesar de que la mitología dice que es muy complicado librarse de ellos, aún tenías algunos cartuchos por si la cosa se ponía fea. Ya falta apenas 10 minutos para que... terminemos este programa y bueno, no quiero terminarlo sin preguntarte acerca de los elfos. Háblanos un poquito de los elfos, de dónde viene esta tradición y qué son, en fin. Sí, a ver, la idea es que el término elfo es, al menos en nuestra mitología, en la mitología ibérica, está increíblemente confundido, vamos a decir, con enanos y duendes. O sea, en nosotros no hay. ¿De dónde puede haber venido esta especie de llamarlos elfos? Bueno, pues aquí sí que tenemos un culpable más o menos, que sería toda la mitología nórdica y germánica, ¿no? Que la mitología nórdica y germánica habla de una especie de seres a los que luego los cataloga, ¿no? Como elfos y elfos oscuros y demás, muy parecidos a lo que hoy tendríamos en la cabeza como enanos, sintiéndolo mucho, aunque luego, es que aquí... Y me sabe mal, porque es uno de mis escritores favoritos, pero bueno, es lo que hay. La idea que la gente tiene de los elfos hoy, si yo digo elfos, ahora mismo se está imaginando a Legolas y compañía, ¿no? Entonces, claro, pero si los elfos realmente, si tenemos que hacer el universo de Señor de los Anillos, los elfos serían Gimli.
Los elfos serían una especie de Gimli, solo que en la mitología nórdica les ponen alguna especie de limitación que no aparece en el universo de Tolkien, como por ejemplo que no pueden caminar bajo la luz del sol, por ejemplo. Están ya en el mundo de la muerte, en el mundo de la noche, o sea, están asociados a eso. De ahí vienen, de esa especie de personajes al servicio de los dioses, una especie de deidades menores al servicio de los dioses, siempre con un papel civilizador. Es decir, es curioso porque parece que nuestros duendes, eso lo hace mucho Callejo y me hace gracia, ¿no? Como decir, bueno, hubo una época en que tuvieron un pasado mejor, ¿no? Pues parece que en los mitos germánicos pues tuvieron un pasado en que eran grandes artesanos, en que ayudaban a los dioses a los héroes de los hombres, tal, ¿no? Que tenían ese legado. De ahí viene esa especie de elfos que yo creo que esa idea llega también a la mitología ibérica y de alguna manera tiene su pequeño papel, porque a nosotros no nos ha llegado esa especie de elfos, guerreros, forjadores de espadas, ¿no? Que tenemos en la mitología germana. Incluso en la mitología germana, en la Volupsa, se habla de que son los elfos, bueno, no les llama elfos, ¿no? Les llama de Vergar, que son esos primeros enanos que crean a los humanos. O sea, que nuestros creadores serían los enanos. Y en la mitología ibérica, realmente lo único que nos ha quedado, la única referencia a esos elfos, son cuando les llaman elfos de las minas, que son como una especie de duendes que lo que se dedican es todo el día a buscar tesoros y, aunque sea redundante, atesorarlos. Eso es la única que nos ha quedado. O sea, realmente esos pobres elfos, para desgracia de Tolkien, pues serían una especie de duendecillos que, por la razón que sea, están más obsesionados con el oro que el resto de sus congéneres. Pero en España no he encontrado... O sea, esta idea de los duendes... o gnomos, o llamadlos como queráis, asociados al belicismo, a hacer cotas de malla, todo esto que a lo mejor en los textos de las Edas y tal sí que están, en España, por la razón que sea, no hay ninguna mención a ello. O sea, sí que hay mención a que son ricos, a que son inmortales, a que tienen grandes conocimientos, a que pueden forjar objetos de poder, eso sí. Pero la idea de que, bueno, a los Señores de los Anillos tengan un ejército y toda esta farándula, en las sagas vikingas y compañía sí que aparece, pero en nuestro suelo no. Con lo cual siempre se ha dicho que para nosotros los duendes, más allá que esa visión más nórdica y más germánica, son una especie de genios. O sea, si alguien mira los Dijin de los árabes, pues hay muchísimos paralelismos entre esos Dijin de los árabes y nuestros duendes. Cuando dicen, pero hay elfos en España, digo, sí, porque se les llama elfos, entonces no puedo decir que no están. Lo que pasa es que cualquier referencia a los elfos que nos tenemos en la cabeza, bueno, desde luego los del Señor de los Anillos no, son bastante más feos, pero además ese papel tan activo en guerras y tal, mucho me temo que no, que nuestros duendes pues tienen un papel, pues eso, un poco menos belicoso y más, vamos a decir, del mundo de los misterios, ¿no? De lo mistérico, del ocultismo, de ese saber oculto y ancestral, en eso sí, pero en toda esa referencia a guerreros, ahora te hago una cota de malla al héroe tal para que conquiste tal ciudad, no hay referencia. Uh-huh. Juanje, José, ya última pregunta. Bueno, más que preguntar, recomendar a nuestros oyentes el libro de nuestro invitado. Hombre. Todo lo que sea nuestra tradición, el folclore y que nos vincule con la imaginación siempre es bueno, ¿no? En una situación y en una sociedad tan triste, tan tecnificada como hay ahora, y por supuesto especialmente recontarle todas estas historias a aquel que tenga niños pequeños, ¿no? Para que no se pierda todo este bagaje cultural de nuestra tradición. El libro Duendes, Diablos y Espíritus Familiares. Además, vas a sacar ahora una edición especial, ¿no, Pablo? Claro, este libro, que imagino que más adelante sacaremos una versión de tapa blanda. Ahora hemos decidido sacar una versión, pues eso, como hemos dicho antes, ¿no? En plan, imitando un antiguo tratado del siglo XIX, con tapadura cartoné, con ilustraciones, pues eso, imitando no, directamente extraídas de textos antiguos, la propia letra también, incluso la forma de escribir, a pesar de que es imposible porque no estoy en el siglo XXI, no, por mucho que les imite no va a ser igual, incluso la forma de los títulos, de cómo he hablado, lo he hecho así y
claro, obviamente, como eso tiene unos costes y tal, pues hemos hecho una edición limitada, que vendrá eso con un sello de la editorial y usted tiene el número 1 de tal, pues lo hemos limitado a 100 ejemplares, con lo cual, bueno, eso una vez desaparezca, pues ya habrá otras ediciones, pero ya no serán limitadas. Así que, bueno, una invitación a quien lo quiera tener, porque, bueno, tendrá esa parte de que es un libro, pues eso, de culto y tal, pero además de que será como una especie de objeto de coleccionista, porque siempre tener un libro que es limitado y que sabes que igual, solamente hay 100 en el mundo, pues tiene esa parte de magia, ¿no? Ya que hablamos de los duendes, pues tiene esa parte mágica. ¿Y dónde se puede conseguir? Pues mira, lo vende la editorial Mictelios a través de su Big Cartel. No sé si hay alguna manera en que os pueda pasar el link, porque claro, esto es complicado. A ver, mira, es que en realidad sería, si los oyentes ponen Brujería Ibérica, tal cual, .bigcartel.com, ya les saldría mi libro y otros libros que tiene la editorial. Qué bueno. Entonces, porque ahora tiene, bueno, es que la verdad es que cuando me dijo lo que había hecho para el primer libro, dije, pues yo te quiero escribir uno porque ya con esto me has ganado el corazón. Porque cuando me dijo, he cogido un libro de licantropía, yo acababa de escribir el mío, y yo digo, pero ¿y este libro de licantropía? Me dice, no, que es un tratado del siglo XVI en francés, que lo hemos traducido por primera vez al español y lo hemos puesto en tapadura. Y yo dije, bueno, es que ya está. Pues yo tengo que echaros una mano, porque ya con que me has dicho esto, pues ya, o sea, digo, más loco de lo que has hecho tú no puedo estar yo. Sí. Vamos para adelante. El de licantropía, bueno, pues también vamos a verlo, ¿no? En unos días, porque yo creo que, vamos, tiene que ser súper interesante. Sí, de saber si próximamente, pues eso, los oyentes montaremos algo, pero el otro también ese ya está en Amazon, porque ese ya es autopublicación, que fue un Berkami, que gracias a Dios pues la gente se volcó y fue posible. Y bueno, pues lo tenemos ahí en Amazon, Hombres Lobo y otros depredadores de la mitología. A ver si un día nos animamos y montamos algo, porque bueno, hay criaturas teriantrópicas por todo el planeta. Eso a lo mejor es algo que a veces olvidamos, que pensamos en el hombre lobo medieval, pero bueno, ahí tratamos hombre hiena, hombres tigre, hombres leopardo, o sea, toda esa idea de personas que creen que mediante la brujería o el pacto o lo que sea se pueden transformar o canalizar la fuerza de un animal, también da para un análisis pues como este que nos hemos tirado un buen rato charlando y discutiendo. Juanje, última pregunta. Yo encantado con todo lo que hemos estado aprendiendo hoy y sobre todo yo lo que decía, lo de rescatar las tradiciones e historias, digamos, tradicionales. Yo recuerdo cuando mi abuela me contaba cosas de los duendecillos que estaban por todos lados, que eran muy y que eran muy, además que había varias casas encantadas aquí en Murcia y en la zona de Valencia que asustaban a las criadas, en fin, todo eso me ha vuelto de que es una cosa que estamos muy, digamos, arraigada en el pueblo, ¿no? Y eso es una cosa que mantenerla, darla a conocer y darle el toque, digamos, científico y cosas así, pues, bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Y es lo que me ha gustado de la noche de hoy, aparte de todo lo que nos ha enseñado, de todas las diferencias que hay y todos esos conceptos, ¿no? Uh-huh. Pues, querido amigo Pablo, muchísimas gracias por presentarnos esta obra aquí esta noche en el Candelabro. En estas fiestas yo creo que algo así tan mágico como hablar de estos seres, pues es siempre bienvenido y te lo agradecemos de corazón. Además, buenísimo este libro, hay que comprarlo y lo recomendamos desde aquí, desde el Candelabro, Duendes, Diablos y Espíritus Familiares. Queridos amigos, solo queda recordar a los oyentes y espectadores que pueden contactar con nosotros, podéis, en fin, hablarnos de lo que queráis, incluso pues preguntar al invitado. Y bueno, lo podéis hacer también enviando un email a nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. Podéis hacerlo también en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, tenemos grupo, tenemos página de Facebook también. Y también estamos en YouTube, que estamos ahora en estos momentos emitiendo, aparte de en radio, en Azul FM Radio, estamos también en YouTube. Y posteriormente lo subimos a iVoox, así que también podéis dejar ahí mensajes.
En iVoox, tanto en YouTube como en iVoox podéis darle a like, nos podéis apoyar dándole a like, seguirnos en ambas redes, tanto YouTube como en iVoox, y podéis apoyarnos también haciéndose miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y eso cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Pues lo dicho, ya sabéis que nos podéis volver a ver y a escuchar el próximo viernes a medianoche aquí en El Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto, amigos. Chao. Adiós, Pablo. Hasta luego. Gracias. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.